nacido en Valle de la Pascua, Estado Guárico, en el año 1996. Asimismo, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, en el año 2016. En el ámbito ajedrecístico, Ismael ha tenido una dilatada trayectoria en representación de nuestro país, siendo en algún momento subcampeón panamericano en México, año 2014. Asimismo ha sido campeón nacional juvenil, campeón nacional de expertos y maestros. Ha ganado también múltiples torneos abiertos, tanto en Venezuela como en Colombia. Ha ostentado asimismo durante mucho tiempo un elo superior a los 2.330, 2.340 puntos FIDE. Ahorita tiene un rating de 2.292. Y bueno, la principal característica de Ismael es la comprensión posicional del juego del ajedrez y la enseñanza de los elementos estratégicos. Personas como Vidal son un claro ejemplo de esa excelencia, tanto en lo académico como en lo deportivo. Ismael, bueno, se graduó summa cum laude de ingeniero, a la par de llevar una carrera muy buena como ajedrecista. En la actualidad se encuentra radicado en, en el norte de Santander y también ha trabajado con nosotros acá en la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo en el desarrollo de nuevas promesas, de nuevos talentos del juego ciencia, tales como Matías Salón, que es uno de sus más nuevos pupilos. Para los participantes que son del Estado Carabobo, bueno, Vidal es quien le ha estado apoyando en lo que ha sido la elaboración de su repertorio de aperturas, y Vanessa es parte del diplomado, creo que aún no se ha conectado. Entonces, bien, hoy vamos a comenzar con los temas asociados a la técnica en el ajedrez. Cuando hablamos de técnica en ajedrez, estamos hablando de la forma más sencilla que tenemos para hacer las cosas. La técnica es la forma más fácil que tengo de lograr un objetivo. Y hablábamos en anterioridad que el entrenamiento se estructura de una forma cíclica. Ya nosotros definimos en el primer módulo donde estuve con ustedes cuáles eran esos componentes necesarios, esos 5 componentes necesarios en el ajedrez. Conversábamos también de los principios generales del entrenamiento deportivo y sobre qué es lo que se busca en el entrenamiento. Llegar a la maestría en el ajedrez, ser un jugador de primera categoría, es el desarrollo, es la formación de una personalidad. Esta personalidad, como les he venido diciendo a lo largo de este diplomado, debe ser construida por etapas de modelación. Entonces aquí vemos ese primer ítem, que es aprender a pensar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra tarea como entrenadores? Buscar optimizar de la forma más práctica posible ese aprender a pensar por nuestros atletas. Albert Einstein decía que no comprendíamos realmente algo hasta que éramos capaces de enseñárselo a nuestra abuela. Y hacia esa dimensión está dirigido el entrenamiento en el ajedrez, hacia lo que es la tecnificación, hacia lo que es el hacer lo más sencillo posible la enseñanza de esto. Eso nos referimos cuando hablamos de aprender a pensar. Y en segundo ítems tenemos una pregunta un tanto interesante, que es cuándo es el momento de calcular. Bien es sabido por ustedes que 2 metodologías principales utilizan los jugadores de ajedrez para resolver sus posiciones. La primera es el cálculo concreto de variantes, y la segunda es una evaluación más técnica, más exhaustiva, más posicional de los diferentes elementos estratégicos que componen la lucha. Lo cierto es que ser un maestro en ajedrez, o para ser un maestro en ajedrez, mejor dicho, es necesario que seamos capaces de combinar estos 2 factores: el cálculo concreto de jugadas y una correcta estimación, una correcta
valoración posicional, que es además uno de los fuertes de nuestro invitado el día de hoy, el maestro FIDE guariqueño, Ismael Vidal. ¿Por qué estudiar los finales? Otro de los elementos a desarrollar. Y el otro tema es la profilaxis. Ismael, bienvenido. Muchas gracias, Nicola. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos los presentes. Tocando un poco el tema que tenemos a continuación, que es por qué estudiar los finales. Actualmente nosotros vemos el ajedrez a un nivel muy alto, en la élite, donde la mayoría de partidas nunca se acaba ni en la apertura ni en el medio juego. Casi todas terminan en una parte bastante avanzada de la partida que le llamamos final. Es por eso que el final como tal tiene una gran importancia. Incluso me atrevería a decir que tiene aproximadamente un 50% de importancia hoy en día en el ajedrez. A un nivel un poco más bajo, a un nivel un poco más básico, quizá ya toma como un segundo plano con respecto a un nivel tan alto. Esto debido porque la mayoría de personas o la mayoría de jugadores cometen algunos errores a tempranas jugadas de la apertura o del medio juego. Pero esto se puede corregir estudiando igualmente la apertura y el medio juego con relación a un final. Tocando el último punto que es la profilaxis, en pocas palabras, esto se podría definir como la anticipación por medio de una valoración y un plan bien estructurado de las ideas de tu rival. Es adelantarte a lo que tu rival desea. Ismael, bueno, acá tenemos Hola, Nicolás. la Sí, gráfica de Smirnov, el cual es uno de los métodos, como les comentaba la semana pasada, el maestro nacional de ajedrez Leonardo González. Existen diversos métodos para lo que es el análisis, el cálculo y la comprensión posicional. Uno de los entrenadores que ha obtenido mayores resultados últimamente a través de lo que es un subsistema de pensamiento que va más dirigido a lo que yo les comentaba en la primera conferencia, que es esa parte cognitiva del jugador de ajedrez, es Igor Smirnov. Él plantea, antes que nada, el principio de la actividad y de la máxima actividad para comprender, para valorar las posiciones de ajedrez. Él habla sobre material, actividad, por ejemplo, en una posición donde podamos tomar algo, debemos tomarnos. Habla del principio del ataque, si hay algo que atacar, atáquelo, señala Igor Smirnov. Del principio de la neutralización, si alguien te está atacando, debes neutralizarlo. El principio es como el centro, la pieza menos activa. En una posición donde no sabemos qué jugar, debemos mover la pieza menos activa y la limitación. Y todo esto de aprender a pensar, y este curso de Igor Smirnov les va a quedar cargado, bueno, desde el día de mañana en lo que es la plataforma Moodle de la universidad, para que ustedes puedan descargar este material y en base a eso puedan conocer este sistema de entrenamiento planteado por este gran maestro que ha dado tantos resultados en el ámbito del entrenamiento y cuyos principios son muy importantes. Bueno, y aquí está Ismael, una primera posición donde abrimos el derecho de palabra a ustedes para que nos den su opinión de qué consideran acá, si debemos pensar o calcular en esta posición. Adelante. Yo Bueno, opino que aquí deberíamos calcular. hay que calcular, es la opinión de Bogar. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro voluntario? Gerardo, vamos a hacerlo así, ya que no tenemos tantos voluntarios. Gerardo, ¿qué piensas tú de esta posición? ¿Debemos pensar o calcular? Buenas tardes. Yo pienso que hay que calcular. Veo algo que como táctico
veo algo táctico aquí que, bueno, habría que calcularlo. Gracias, profesor Gerardo. Hernán, adelante. Bueno, hay que pensar, hay que le deje para pensar. Hay que pensar qué hacer y qué nos corresponde, pues qué ventaja tomaríamos, qué nos ofrece el rival para poder actuar. Cuando hablamos de pensar, estamos haciendo referencia a lo que es este ámbito de aplicación técnica del ajedrez. ¿Voy a aplicar principios fundamentales o debo entonces, es un momento donde deba adentrarme en un cálculo concreto de jugadas? Joel, ¿qué opinas, Joel, sobre esto? ¿Hay que pensar o calcular? Joel Botello, adelante. Joel Medina, entonces. Allí vi que quería Sí, hablar. sí, Adelante. una posición para calcular, profesor. Ok, maestra Yorceris. ¿Nos logra escuchar, maestra Yorceris? Krasov. Adelante, maestro. Aquí, aló. Sí, Sí, adelante. Bueno, aquí pensaría un ratico y calcularía a la vez también. Es que no, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro específicamente? Lo acabamos de explicar. Pensar es la aplicación de los principios generales. Calculamos cuando ya la posición lo requiere. Bueno, por allá, Linda, ¿algo que opinar? Más nadie tiene nada que decir. Adelante, Ismael. Te escuchamos. Explícanos esta posición. claro que sí, Nicola, con gusto. Y quería acotar algo con respecto a lo que decías anteriormente, de la máxima actividad, el principio de la máxima actividad. Y si comparamos el ajedrez hace unos 40 años a hoy en día, era completamente diferente. Y por eso el ajedrez es tan bonito, porque cada año va evolucionando, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, el ajedrez era visto de un poco más posicional. A los principios igualmente se siguen conservando hoy en día, pero muchos han cambiado a lo que comenta en este caso Smirnov, que hoy en día más que todo se aplica es el principio de la máxima actividad, qué pieza está mejor ubicada, qué pieza debemos cambiar, qué piezas ejercen mayor presión y cuáles piezas dominan y están mejor ubicadas en ciertas casillas que otras. En este caso, podríamos incluso aplicar el principio de la máxima actividad debido a que las blancas tienen sus piezas bien ubicadas en su mayoría. La única pieza que haría falta para llevar al ataque sería la torre que se encuentra ubicada en la columna H. Sin embargo, viéndolo desde este punto de vista, las blancas se encuentran con piezas mejores ubicadas que las negras y un poco adelantadas en el desarrollo. Sin duda, en la posición que tenemos presente es un momento para pensar, aunque le daría un poco la razón a Krasov. En este caso hay que pensar un poco y calcular que van un poco de la mano. Ahora yéndonos un poco al cálculo concreto, hay que calcular sin duda acá todas las variantes posibles. En este caso, en principio tendríamos que hacernos una pregunta, que el caballo de D4 está siendo atacado por el peón de E5. Lo primero que se nos viene a la mente es que tenemos que mover ese caballo a alguna casilla, retirarlo, o si tenemos, como tenemos en esta posición presente, un contragolpe. Antes de pensar en la defensa, también tenemos que pensar un poco si tenemos un golpe táctico o un asalto a la posición del rival. En este caso es así, mediante la jugada caballo E6, que es una jugada bastante agresiva, plantea directamente golpe directo y que no pueden ser de cierta forma evitados para las negras. No sé si quieres que te comparta el tablero de Lichess. Vale, sí, podemos hacer eso. Podemos hacer eso, Nicola, para poder explicarlo con jugadas. Nos dirigimos al estudio, al capítulo número 6.
Vale, perfecto. Nos ubicamos en esta posición. Las blancas realizan el movimiento caballo E6, pero antes de hacer este movimiento, obviamente hay que realizar un cálculo bastante exacto, porque nosotros no podemos realizar un sacrificio de una pieza sin antes ver algo concreto, debido a que si esta pieza no es claramente compensada, la partida estaría perdiéndose en pocas jugadas. O a veces también tenemos que tener en cuenta que los sacrificios se hacen a cambio de obtener algo. Y en este caso se obtiene abrir la diagonal de, del rey, el peón de F7, por ejemplo. Aquí hacemos F por E6, las negras tienen que calcular dos jugadas. Primero F por E6 y la otra a continuación sería la captura del caballo con el alfil, que es un poco más descartable que F por E6, ya que se estaría realizando simplemente un cambio de piezas a cambio de nada. La línea crítica en este caso sería hacer F por E6 y las negras están obteniendo como tal una posición bastante delicada del rey. Una continuación posible sería que se escape un poco de las manos. Los dejo abierto a que ustedes puedan comentarla. El peón por peón y en combinación con la dama a H5. Correcto. D por E6 sería una opción, abriendo como tal actividad a nuestra torre ubicada en la columna abierta D. Y también preparamos el, el asalto de la dama con dama H5 jaque. Ahora aquí tenemos que tener presente también lo que es el orden de ideas y el orden de jugadas, que se puede hacer D por E6 o se puede hacer dama H5 primero, para así de esa forma obligar al rey de las negras a dirigirse a alguna de las columnas abiertas, tanto F como D. Otra idea interesante parece dama de 3, ¿no? Dama D3. Dama de 3. Dama D3 para hacer posiblemente D6 o dama G6. Está interesante también la posición, aunque Sí. creo que hay que hacer un poco más concreto aquí. Creo que dama de 3 le brinda un tiempo muy importante a las negras en donde podrían realizar incluso una jugada como enroque corto. Uy, lo que pasa es que si te enrocas acá, Por ejemplo, acá enroque corto. Si realizan las negras enroque corto y el movimiento de las blancas es 6. D6 para recuperar la pieza, las negras pueden realizar alfil por D6 y a dama por D6 no siguen con dama por D6, sino que la captura del alfil de C4 podría ser posible. Por eso creo que deberían hacer directamente dama H5 o D por E6, como lo comentaba en este caso Bogart. Joel quería decir algo. Creo que dama H5, de manera que si tapan con peón G6, Ok, sí, por G6, obligamos al rey que se mueva a cualquiera de las dos columnas y luego comemos el peón de F6, dejando al rey en jaque al descubierto, por cualquiera de las dos columnas, ya sea por F o por D. correcto. Aquí las dos opciones más fuertes serían para las blancas, tanto D por E6 como dama H5. En este caso, como comenta Joel, dama H5 es una jugada que se escapa un poco de las manos y yo creería que un 70, un 80% de los presentes lo haríamos como primera opción, porque es una jugada que no tiene como tal mucho, eh, le pasaríamos como el problema un poco a las negras. En muchas situaciones se puede aplicar el principio de una amenaza es más fuerte que su propia ejecución, pero en este caso dama H5 directamente está bastante compensada.
Si por ejemplo vemos acá que las negras realizan una jugada como rey F8, entonces entraría en juego la otra torre, que sería la de torre de H, torre H, F1 jaque. La continuación más viable para las negras sería alfil F6 y aquí podríamos continuar con D por E6 con amenazas prácticamente imparables. Y aquí Linda, podríamos... Sí, Nicola. no, Linda que te está levantando la mano, no sé si la habías visto. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Sí, la posición de la dama en H, en la columna H, también considero que es fuerte, porque se mantiene el ritmo del ataque. Si intento hacer una jugada diferente con otras piezas menores, siento que perdería un tiempo en el ritmo de las blancas. Entonces daría oportunidad que las negras puedan escoger o sea, mejorar, digamos, su táctica, ¿no? Y en este punto, pues considero que ya no solamente hay una ventaja posicional, sino que además también hay una ventaja material. Entonces es no bajar la guardia, o sea, mantener ese ritmo, porque realmente hay muchas posibilidades de mate si se coordina bien y dependiendo de lo que juegue el oponente. Gracias. Correcto, Linda. Tal cual como lo dice. Es una posición en donde no se le puede dar ni la más mínima oportunidad a las negras. Tenemos que continuar con el espíritu que venimos tocando de la máxima actividad y esto se realiza por medio de ese movimiento, con dama H5 jaque. En este caso, las negras tienen muy pocas opciones para la defensa. Supongamos que se realiza un movimiento como B5, se presenta incluso un golpe táctico que quizá lo puedan ver en pantalla. En este caso puede ser posible tanto torre de 8 como torre de 7. ¿Qué pasa? Walker quiere comentar algo, Ismael. Walker, Bueno, en este caso, como tú mencionabas, Ismael, yo haría como dos golpes estáticos aquí. Se podría también sacrificar la torre de F por la casilla del alfil que está en F6, en F6. haciéndole jaque cuando cubra cuando se coma con el peón, ahí sí desviar a la dama. Y viendo la dama con la otra golpe estático en la casilla de D8. Y ahí ya estaríamos amenazando prácticamente en mate con peón y dama en la F7, dama F7. Correcto. Gerardo también quería comentar algo. Sí. Adelante, Gerardo. Me gustó mucho el golpe en D7, el torre en D7, lo que llama una instrucción no bounding. Porque si come con alfil, si toma con alfil, mate en una. Si toma con dama, bueno, pierde la dama. Me gustó mucho el contraataque el ataque, mejor dicho, en torre D7. Correcto. Estamos creando allí un tema táctico bastante conocido que es intersección. Joel Más. levantó la mano. Quiere comentarnos un poco acerca de la variante. Adelante, Joel. Aló, ¿me escucha? Te escuchamos, Joel. ¿No puedes hacer tu comentario que todos te escuchamos? Vale, creo que Joel presenta fallas con el internet, quizá, o con el audio. ¿Alguien más que desee hacer algún comentario sobre la posición, sobre la continuación de la partida? ¿Y algún otro tema que vea presente? Bueno, a mí me gusta más la torre de 7, porque con ese yo creo que no hay escapatoria para el mate. Aquí el micrófono habla.
Entonces, ¿qué se escuchamos? ¿Cómo se escucha? Te escuchamos, Joel. Aló. Continúa, ¿sí? Bueno, ¿me escucha, Nicola? Adelante. Aló. Mira, torre 8 jaque, ¿verdad? Con esa gana. Porque si dama por torre, dama mate. Con esa se gana, pero hay una solución que es más simple. Con esa se gana directo, torre 8 jaque. En la posición Rey hay es 7. pocas jugadas. Sí, pero si torre de 8, ahí la salida de rey es 7. Y entonces habría una defensa ahí. En la posición hay mate en 3 jugadas con E7. Única jugada, dama por E7, torre D8, dama por D8, dama F7, jaque mate. Correcto. Correcto, Nicola. Pero parece súper interesante la posición que tenemos presente porque aquí Walker ha dado una continuación que ninguno la vimos como tal, no vimos el sacrificio tan directo de la torre en F6 y sin embargo funciona excelente. Torre de 7, de igual forma se gana la partida, pero un poco más concreta es la variante que nos comenta Nicola, que es por medio de E7, donde ya el mate se ve a simple vista, que es entregando la torre en D8 y luego con dama F7. Sin embargo, el comentario que nos realiza por aquí Joel también es válido, solamente que hay que mirar un poco más la continuación con torre D8, rey E7, dama F7 jaque. La única posibilidad para las negras es comer la torre y las blancas luego pueden continuar con torre D1 jaque, teniendo como posibilidades alfil D7 o dama D7, y a cualquiera de las variantes sigue el mate. Sí, bueno. Supongamos alfil Es D7, muy es un largo. poco más largo, sí, es un poco más exigente como tal, y un poco más complicado el tema que la jugada E7. Aquí luego torre por D7 y las negras deben comer. Si no comen, igualmente el mate es en 2 jugadas, y si comen, ya el mate es directamente con dama por D7. Joel nuevamente ha levantado la mano. Habiendo terminado el análisis de la posición presente, si alguno nos tiene algún otro comentario, podemos seguir el plan de la diapositiva, Nicola. Finales teóricos. Para aprender y jugar bien los finales, el jugador de ajedrez debe amar los finales. Exacto. En este caso, por el ex campeón mundial José Raúl Capablanca, el arte del final es el arte de lograr un plan y someter al oponente al mismo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con una partida que se va a poner en práctica. Y por último, pensamiento final, todo jugador serio debe conocer los más frecuentes finales teóricos, muchas posiciones típicas y sus principios fundamentales. Es muy eficaz saber cómo aplicar las reglas cuando entendemos los finales teóricos. Muchos conceptos pueden aplicarse en posiciones más concretas. Aplicación: los virtuosos del final han perfeccionado ante todo sus 2 componentes, combatividad y pasión por los finales. Así es, Ismael. Bueno, y esto sobre el pensamiento final responde mucho, y esta aserción de José Raúl Capablanca a lo que es el pensamiento esquemático, que es una de las habilidades de planificación estratégica a largo plazo que debemos desarrollar en nuestros estudiantes. La próxima semana, en la programación de Ismael, se estará analizando más en concreto qué es el pensamiento esquemático y cómo aplicarlo a la partida de ajedrez, en especial a el ámbito del final. Nosotros sabemos que los finales se clasifican en 2 grandes grupos: los finales tácticos, que deben tener un tratamiento
igual que el de un medio juego, y los finales desde el punto de vista estratégico, que son aquellos finales donde las maniobras y los planes son un elemento principal. Y acá Ismael les va a explicar 3 finales tácticos, 3 finales que deben tratarse como un medio juego y que llevan a continuaciones muy interesantes. Vemos la primera posición. Adelante, Ismael. Gracias, Nicola. Vale, en la primera posición tenemos presente un final de caballo contra 2 peones, en donde lo primero que tenemos que mirar es cómo quitarle las casillas de salida al rey negro. Esto puede ser posible por medio de una jugada, la cual es caballo G4, que le quita Disculpa, ahoga. Ismael, ¿quieres que te coloque el lichess o vas a explicar desde acá? Vale, si lo podemos colocar en lichess, Nicola, Te un poco comparto más fácil. del lichess. ¿Tienes la posición, Ismael? La puedo crear. Dame un momento y la Ok. creo. El rey de las blancas está en F2, En F2, sí, ya. la primera posición, y el caballo en E3, creo. Y el Vale, ya. rey negro está en H8. Ok, esa misma es, primera posición. Ok. En este caso juegan las piezas blancas y como comentaba anteriormente, lo que se tiene que hacer es que el rey salga de esta red, salga de como tal esta casilla, y esto se puede realizar por medio de caballo G4, donde obligamos a las negras a realizar su único movimiento posible, que es el movimiento H3, y por consiguiente tenemos que cederle una casilla a nuestro rey, al rey de F1, con rey F1, otro movimiento obligado para las negras, que es el movimiento H2, y ya el mate lo podemos ver todo, lo cual es caballo F2, jaque mate. Por ejemplo, en el pensamiento esquemático aplicado al final parte, si quieres vas colocando la segunda posición, Ismael, de Claro, lo que es la visualización de la posición que es favorable a mí, la posición a la cual yo quiero llegar. Entonces un jugador experimentado es capaz de visualizar que si él en esta posición consigue colocar a su rey en la casilla F1 y a su caballo en F2, la posición sería de jaque mate. A esto nos referimos cuando comentamos sobre lo que es el ámbito de aplicación del pensamiento esquemático en el final de juego. El pensamiento esquemático también puede ser aplicado en otras áreas como el medio juego. Nosotros partimos de la concepción en este módulo de lo que es, como les veníamos comentando, el desarrollo de habilidades y destrezas que nos permitan alcanzar habilidades de pensamiento o que le permitan a nuestros estudiantes alcanzar habilidades de pensamiento a largo plazo. Entonces, una vez que ya nuestro estudiante se ha desentado con las bases del ajedrez, que en este caso, en el primer archivo que les compartí, damos como lo que es un subsistema de instrucción básico, donde colocamos como primer referente la escuela italiana, el pensamiento de los maestros italianos y demás. Es importante ir desarrollando en ellos habilidades técnicas tales como lo que son este tipo de elementos que les van a ayudar a llevar su juego hacia el siguiente nivel. ¿Ya tienes la posición, Ismael? sí, ya la tenemos en el capítulo número 9. Continuamos entonces. Vale. Acá con blancas,
como tal, de cierta forma, tenemos que evitar que las negras entreguen su alfil en B5. Tenemos que evitar de cierta forma el plan de las negras. Tenemos que ubicarnos en un principio qué es lo que nuestro rival quiere como tal. Y en vista a ese plan de las negras, que es hacer alfil D7, alfil por B5, tenemos que buscar la forma de evitarlo, y en caso de no poder evitarlo, tenemos que buscar una solución que nos lleve a la victoria. Tenemos que también tener en cuenta que este peón es de torre diferente al alfil de B4, al alfil que nosotros poseemos, el alfil de B4. En caso de llegar a un final con el peón de A6 y el alfil de B4, de igual forma sería imposible ganar para las blancas, porque el peón no corona en la casilla que es de alfil. Esto es bastante conocido, y por eso tenemos que jugar de una forma concreta también y no desaprovechar ninguna jugada por medio de alfil E7. De cierta forma, estamos intentando correr el rey de la casilla B6 con alfil de 8 jaque. Las negras tienen todavía la posibilidad de hacer alfil de 7, que sería la única opción posible para luchar por la igualdad, luchar por las tablas. En este caso, supongamos que las blancas realizan una jugada cualquiera como rey C3 o rey D4, no teniendo en cuenta la importancia del movimiento de las negras. La continuación sería la siguiente: alfil por B5, C por B5, rey por B5, y ya podemos darnos cuenta que la posición termina en tablas. Sería completamente lamentable que una posición tan ganada se desperdicie por un tema tan claro como es la posición. En lugar de rey D4, hay un tema presente, y es alfil de 8 jaque. Primero desalojamos el rey de esa casilla. La única posibilidad para las negras es hacer rey C5. De aquí no podemos hacer más, no podemos progresar por medio de una otra jugada como alfil E7, porque las negras volverían nuevamente a rey B6. Si movemos el rey a alguna casilla como rey C3, en este caso, las negras siguen realizando el mismo movimiento con alfil por B5. Descartando un poco estos movimientos, le quería preguntar qué movimiento en la partida podría forzar un poco los acontecimientos. Si alguno tiene la continuación o desea hacer algún comentario sobre el final, conoce el final. Yo estoy pensando en la jugada B6. Joel también parece que quiere opinar. Adelante, Joel, si vas a comentar algo. Gerardo también quiere comentar. ¿A partir de este momento o en la posición original? A partir de este momento, sí. Ok. También me estaba gusta pensando. B6. Me gusta B6. Ok, B6, estamos entregando el peón. Estamos Sí. entregando ese peón. La posibilidad de las negras es hacer A por B6. Y el peón de A6 puede ser incluso todavía intersectado, digamos, de cierta forma por el alfil de D7. ¿O hay alguna continuación a la cual... Sí, yo estaba pensando ahorita, eso me di cuenta. Yo creo que alfil B6, entregando el alfil, no sirve tampoco porque lo tomaría con rey. Entonces, Correcto. yo creo que habría que hacer una jugada con el alfil, pero todavía no la veo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola, ¿me escuchan? Linda. Sí, hay que tomar en cuenta que lo que pasa es que tuve como un detalle aquí con la conexión. Las blancas suben, ¿cierto? Las blancas sí suben. Ok, entonces, Haga los movimientos de la coronación del peón de A6. por ejemplo, ese movimiento de la columna B, del peón A6 para sacrificio,
Pues hay que recordar que el alfil contrario es la diagonal blanca. Entonces, si yo tengo, o sea, si yo hago ese movimiento pensando en abrir la columna A, puede ser que nunca corone, porque el oponente tiene la diagonal blanca y ese sería el punto de coronación de las blancas. Entonces, allí sería muy arriesgado, la verdad, este, hacer el cambio de peón en esa posición. Correcto. Para realizar ese movimiento B6 tiene que ser algo que esté analizado de principio a fin, algo muy concreto. Bogar, Me acordé de lo que me dijo mi profesor Nicola. Me acordé de una cosa que él me dijo mucho: cuando tengas una idea, continúa pensándola, no la descartes, y acabo de encontrarla. O sea, sí, hay que jugar B6, porque la única defensa que haría ahí el negro es tomar el peón, pero se está trancando, se está obstruyendo ese escaque, la casilla de B6. Por lo tanto, el alfil puede ir a E7 y sería jaque mate. muy bien, Bogar. Y allí podemos explicar que no tenemos que rendirnos rápidamente con una variante. Tú profundizaste un poco más por medio de B6 y has dado con la solución del ejercicio. B6, la única posición, la única posibilidad para las negras es tomar el peón de B6. Ahora, como tal, vemos que las negras, el rey de las negras tiene dos casillas disponibles, la cual sería la casilla C6 y la casilla D6. No podemos hacer directamente alfil E7 jaque, porque el rey se iría a C6 y alcanzaría a detener el peón de A6. Pero podemos usar primero el peón de A6 para, de cierta forma, llevar el alfil, obligar ese alfil a detener el peón mediante alfil C6. Y ahora nos damos cuenta que el rey en C5 solo tiene una casilla disponible, la cual es D6. Y la continuación es alfil E7, jaque mate. Correcto, esa es. Correcto, esta es la solución. De igual forma, tenemos que estar presente al principio de la partida, que es un final de alfiles de diferente color, donde incluso se ha visto posiciones que las blancas o las negras, dependiendo de qué color nos ubiquemos, tienen 3, 4, 5 peones de más y la posición termina de igual forma en tabla. Hoy en día vemos a alto nivel que se tienen 2 o 3 peones de ventaja y logran resistir posiciones de diferente color. Es como decir finales de torre. Los finales de torre también son sumamente complicados, al igual que los alfiles. Krasov. Krasov ha levantado la mano, quiere hacer algún comentario. Cuando está cuando se hace el jaque con el alfil en D8 y el rey bajó a C5. La jugada del alfil luego en G5 para después posicionarlo en E3, tratar de comerme ese peón con el rey ya que está un poquito alejado de... ¿Cómo se ve eso allí? Krasov, ¿en qué momento te refieres? Como está ahorita, ¿verdad? La jugada que venía era jaque con el alfil, ¿no? Alfil de 7, sí. No, era el movimiento aquí es alfil de 7 para las negras. Pero ¿tienes alguna otra opción? Venía el jaque con el alfil blanco, sí. Correcto. Sí, en Y este caso el rey bajaba a C5. correcto. Ajá. Ahora, analizando esta aquí, si bajo el alfil después, por ejemplo, o sea que tengo que estar viendo aquí, a G5, G5. para después jugar Alfil E3. E3. Ajá.
Sería una opción, pero le estaríamos dando la oportunidad a las negras de entregar su alfil por los 3 peones. Correcto, aquí alfil por B5 y pasa que el peón de A6 se estaría perdiendo, incluso quedando con ese peón en A6 la posición sería tabla. Supongamos que aquí quieres continuar con alfil E3, las negras pueden continuar con rey C6, las blancas están obligadas a comer el alfil de B5 y en caso de que no sea así, pues el peón de A6 se estaría perdiendo. Ok. Si C por B5, rey por B5 y el peón de A6 está indefenso. Cosa diferente sería si el rey de las blancas se ubicara en C3 o en B4, si estaría un poco más avanzado. En este caso se encuentra en D3 que no puede defender como tal el peón de B5. Por eso hay que hacer alfil de 7 para hacer alfil de 8. Ahora, otra continuación en lugar de alfil de 7 no tiene como tal, no da resultado. Alfil F5 simplemente estaríamos haciéndole un favor a las blancas, llevando su rey a donde quieren, que es a B4, donde de allí podríamos defender el peón de B5. Y luego sí podríamos aplicar el plan que nos comenta, que es hacer alfil G5 con alfil E3 para comernos el peón de A7. Espero les haya aclarado un poco la perspectiva, este ejercicio. Bueno, y es importante notar que pese a ser un final igual, su tratamiento es de medio juego. Vemos que hay táctica presente en este tipo de finales. Bueno, en la tercera posición, Ismael, si la puedes ir colocando, Claro que sí, Nicolás. también un tanto más compleja y obedece a un tratamiento muy parecido o igual al de un medio juego. Cuando hablamos de los 5 componentes aplicados a lo que es el ajedrez, hablamos del componente teórico, donde esencialmente este se compone por el estudio de aperturas y de finales. Sin embargo, los finales tácticos son la excepción, digamos, que a esta regla. Los finales teóricos son posiciones donde hay que estar muy alerta a todos los peligros inminentes presentes en posiciones de este tipo. No sé si ya tienes la posición, Ismael. Ya está en pantalla la posición, Nicolás. Gracias. Vale, en esta posición tenemos que el peón, el juego de las blancas se basa, la ventaja de las blancas se basa en el peón avanzado de H6, que está próximo a ser atacado por el caballo de G5 y luego con caballo F7 se podría el peón de H6 perder. Entonces teníamos que jugar en base a la coronación de ese peón, ya que nuestro rey como tal, el rey de B2, se encuentra un poco apartado de la partida, un poco atrás, no puede colaborar en esta posición. Tenemos que tener en cuenta también que las negras tienen 2 peones contra 1 en el flanco del rey, que pueden avanzar rápidamente. Aquí tendríamos que identificar un poco lo que es el tema de la liberación de casilla por medio de un sacrificio. En presente vemos la jugada a continuación, que es torre C7, una jugada que amenaza la torre del rival, la torre de C6, y también de igual forma despejamos la casilla del peón en H6 para continuar con su avance. Acá hay 2 posibles continuaciones. Algunos quizá ya tienen algún comentario al respecto de la posición. Mi comentario sería que aquí hay varios temas que son muy bonitos. El primero, usted lo acaba de decir, que es la liberación de la casilla para avanzar el peón. Aquí se está buscando también la atracción o el bloqueo de las piezas, siendo la torre la única pieza que el negro pudiera utilizar para parar el peón en la coronación. Se está buscando el cambio de esa pieza. Y también se obstruye, si la torre es tomada por el caballo, se obstruye
la vía, asimismo, la vía de la torre ir a la primera fila para defender la coronación. Y si se cambian las torres, entonces el caballo tomaría la otra torre y haría la tracción del caballo para que no pudiera el caballo ir a F8 para parar la coronación del peón. Sin embargo, el caballo puede ir a F8 y tratar de parar la coronación del peón, pero en ese caso podríamos utilizar nuestro caballo para ir a E6 y volvemos a utilizar la atracción. O sea, esos temas de atracción y bloqueo son muy comunes en los finales así tácticos de este tipo. Excelente, Bogart. Completamente de acuerdo contigo. Y muy bien que te dieras cuenta como tal de los temas. Te perdimos, Ismael. Si pudiera repetir, profesor Ismael, se perdió el audio. Vale. ¿Me escuchan? Sí. Vale, comentaba un poco y felicitándote aquí a ti como tal, Bogart, por saber identificar esos temas presentes en la posición. Veo que has hecho la tarea, has estudiado un poco este tipo de estructura esta identificación de los esquemas presentes en la partida. En este caso, como tal, jugadas concretas podríamos tener dos. Como primera opción, tendríamos que analizar quizá la captura de la torre con el caballo de E6, que se puede descartar rápidamente por el movimiento H7. Y las blancas logran su cometido, que es la coronación del peón de H7, obteniendo a cambio una dama por torre y caballo. Pero no es claramente compensado porque la situación de la torre y el caballo se encuentra bastante descoordinada. Cosa diferente si pasaría si estas dos piezas harían como tal buen juego. Sí, no, y las negras van a coronar con jaque seguido de dama de 8 y ambas piezas están en casillas claras, pues. Correcto. De alguna forma la dama puede cazar alguna de las piezas, la Lo torre va o a el hacer caballo. después de coronar con jaque y jugar dama de 8, una de las piezas estará perdida. Correcto, correcto. La otra continuación, como comentaba nuestro amigo Bogart, para brindar un poco más de resistencia para las blancas sería torre por C7. Tendríamos que continuar con caballo por C7, donde atacamos el caballo de E6. En este caso todavía no sería posible para las negras realizar rey por H6 porque perderían una pieza y ya se escapa un poco de las manos el avance del peón de B. Ahora tenemos una continuación y es tanto caballo G5 para evitar el avance del peón de H y también tenemos posibilidad de hacer caballo F8. Ambas jugadas pueden ser respondidas con la misma jugada de las blancas, lo cual es caballo E6. Súper bien por Bogart por saber identificar rápidamente lo que es perseguir como tal esa pieza que tenemos que desviar. Aquí la única opción posible para las negras si no quieren perder rápidamente la partida es hacer caballo H7. Ya el caballo como tal no tiene alguna otra casilla, teniendo en cuenta que caballo por E6, el peón de igual forma estaría coronando. Caballo H7 y como tal acá tenemos que tener en cuenta nuestra ventaja también en el otro flanco. Esto se realizó por medio de una ejecución con anticipación de la creación de una segunda ventaja. En este caso, el peón de B toma completamente la importancia en esta partida. B4, supongamos que las negras realizan C por B4, C por B4, y ya estamos a 4 movimientos de la coronación. Rey por F6, continuamos con B5 y estamos llegando mucho más pronto que las negras.
Aquí todavía habría forma de calcular si el caballo de F6 puede como tal llegar a la defensa de la coronación. Sin embargo, siempre hay formas de evitar como tal caballo que vaya de 7, caballo C5 y coronar nuestro peón tranquilamente. ¿Alguno tiene en mente alguna defensa, alguna posibilidad para poder comentarla? No, para mí el plan que usted dijo es correcto. Ahí no hay manera de defenderlo. Perfecto, Bogar. Esta sería la continuación exacta de esta posición en principio. Podríamos continuar, Nicola, con el siguiente ejercicio o con la siguiente diapositiva del estudio. Temas típicos. El objetivo. Como objetivo principal, ocupación de casillas críticas. Segundo punto, profilaxis. Tercer punto, oposición y casillas relacionadas. Como cuarto punto, la triangulación, jugadas intermedias, dominación y por último, el rey usualmente es activo, incluso va al frente como elemento de ataque. Esto generalmente se aplica en los finales. Sí, bueno, Hay excepciones claramente en donde en medio juego podemos ver que el rey se dirige a alguna casilla por medio de un subwan forzado de nuestro rival, pero se suele ver muy poco, generalmente se ve en los finales. Como pasó en la partida de Nigel Shore, cuando hizo la caminata del rey hacia arriba, hacia H6 para ganar una partida muy famosa. Se me olvidó contra quién, pero eso pasó en el medio juego. Sí, correcto, Bogar. Es una partida muy conocida. Tiene bastante interés como tal esa partida de Nigel, donde en pleno mediojuego, donde es algo completamente ilógico, ¿no? De cierta forma. Es algo que se ve en una partida de cada 10.000 partidas jugadas, o incluso mucho más. La profilaxis en el ajedrez es un tema bastante conocido, bastante tratado hoy en día y bastante también, de cierta forma, bastante fácil de dar con el conocimiento, bastante fácil de conocer. El primero es el concepto profiláctico, esto bastante tratado por el gran maestro Aaron Nimzowitsch en el libro de Mi Sistema y la práctica de mi sistema, sumamente recomendables para todo nivel. Es la anticipación a las amenazas, planes e ideas del rival. La profilaxis, como lo comentamos anteriormente. Nicola, te doy el Sí, pase. bueno, tenemos a Aaron Nimzowitsch como uno de los máximos exponentes con la escuela moderna del ajedrez, de lo que es la profilaxis, partiendo de este concepto que es lo que tú explicas, concepto profiláctico. Tenemos el concepto profiláctico y el pensamiento profiláctico. Cuando hablamos de pensamiento profiláctico, estamos hablando de esa anticipación a las ideas, planes y ataques de nuestro rival. Ahora, este pensamiento profiláctico nos habla de esa anticipación y a la par es la capacidad, este pensamiento profiláctico, de desarrollar nuestras ideas, nuestros planes, en contraparte a lo que es el juego de nuestro rival. Entonces, acá los cimientos de lo que ha de ser el juego posicional. Y bueno, la profilaxis es un tema muy presente y muy importante en el ajedrez, es parte de la técnica ajedrecística y debemos buscar orientar a nuestros estudiantes desde esta concepción del pensamiento profiláctico, tanto
como el ser capaces de prever qué o cuáles amenazas posibles tiene mi rival en la posición, así como en la capacidad de ir elaborando ideas, planes desde el punto de vista estratégico que logren contraponerse a esta idea. Bueno, ampliamente recomendada para profundizar lo que es el estudio de la profilaxis, los libros de Aaron Nimzowitsch, Mi Sistema, la práctica de Mi Sistema. Y bueno, Ismael, a continuación vamos a ver contigo la partida Dominic Queres en el Campeonato Nacional de Moscú del año Me equivoco. 1952, donde, bueno, se puede ejemplificar de forma muy clara lo que es la profilaxis, cómo aplicar este concepto. Una partida muy instructiva. Creo que Bogar anda por allí tocando sus instrumentos y con ganas de decir algo. Adelante, Bogar. Sí, claro. Bogar está allí. No, lo toqué por error, pero no, lo que sí tenía una pregunta. En la profilaxis, el concepto de Nimzowitsch de la sobreprotección de un punto, o por ejemplo un peón central o algo así, que la protege mucho más si es atacado con 2 piezas, ponerle 3 piezas y eso también estaría incluido en la profilaxis. No, esto como tal no es parte de la profilaxis, Bogar. Acuérdate que nosotros tenemos para abordar el tema de la defensa de un punto, el pensamiento de Capablanca y el pensamiento de Nimzowitsch. Ambos exponentes del ajedrez, ambos defensores de 2 corrientes, de 2 doctrinas, de 2 formas filosóficas de ver el ajedrez completamente diferentes, pero a su vez complementarias entre sí, hicieron, formularon diversos preceptos, diversos meandros que con el paso del tiempo han ido evolucionando en el ajedrez para convertirse el ajedrez en lo que concebimos nosotros hoy en día. Nosotros partimos en nuestro primer módulo, en la parte escrita que yo les dejé, que les dejé una guía con lo que es la escuela italiana del ajedrez y con lo que es el concepto de ataque, que fue, bueno, uno de los principales elementos a desarrollar en esta época romántica del ajedrez. Luego, en esta primera escuela, también analizamos lo que era el plan. La escuela italiana tiene como característica fundamental el ser precursora de lo que es el plan de partida. Ahora bien, ese plan para los maestros italianos consistía en poner en acción con la mayor rapidez posible todas sus piezas, y allí surgen aperturas como el gambito de rey, donde las blancas buscan sacrificar el peón de F4 a cambio de lograr buscar abrir la columna F y buscar conseguir un rápido ataque sobre el rey enemigo que le permita dar mate. En contraparte, surgieron planes como el contragambito Falber, E4, E5, F4, E5, que en su momento se pensó que era la refutación a esas ideas estratégicas del gambito rey. Las negras ofrecen también un peón con la idea de retrasar lo que es el desarrollo del juego por parte de las blancas. Otra de las grandes características de la escuela italiana fue la defensa. Aquí se conocía el concepto de defensa, mas no era bien visto y relativamente era un poco mal utilizado. Un gran exponente de esta escuela es Greco, mejor conocido como el Calabrejo, un jugador que vivió entre los años 1600 y 1634, como decía la canción, y elaboró una serie de cimientos. Otro jugador contemporáneo de esta época, un poco antes, tenemos al clérigo español Ruy López de Segura, y todo esto conforma parte de lo que ha sido esa evolución histórica del ajedrez y de sus distintas escuelas hasta llegar a la actualidad. Ya es una tarea que tienen ustedes como docentes, como entrenadores de ajedrez, ya que es mucho conocimiento para abarcar en un diplomado lo que es el estudio de las diferentes escuelas
del ajedrez, qué o cuáles fueron sus primeros o sus principales, mejor dicho, aportes a lo que ha sido esa construcción dialéctica del ajedrez que le ha permitido perfeccionarse y mantenerse en la vanguardia mundial hasta el día de hoy. Tuvimos la escuela romántica, la escuela italiana, modernos, hipermodernos, la escuela clásica, y también tuvimos varios exponentes que, bueno, que hicieron del ajedrez o que marcaron algunas formas de concebir el ajedrez. Por ejemplo, a continuación vamos a ver una partida de Botvinnik. Botvinnik es considerado el patriarca de la escuela rusa, además de formador de muchos grandes maestros de la escuela rusa, como Kasparov, Karpov, Kramnik, entre otros. Y durante mucho tiempo, Mikhail Botvinnik logró retener el título de campeón mundial y fue un jugador que se especializó sobre todo en lo que eran matches. Como decíamos en la primera sesión del diplomado, Botvinnik destacaba 3 puntos esenciales para lo que era la mejora y la superación de un ajedrecista: analizar, analizar y analizar. Entonces, bueno, sus libros sobre sus partidas, muy memorables por el título de campeonato del mundo, son un referente histórico que ustedes deberían tener en cuenta y consideración en sus labores como instructores. Entonces, Bogar, volviendo a tu pregunta, no es lo mismo el concepto de sobreprotección de la defensa y lo que es la profilaxis. Y bueno, sin más, Vidal, vamos con la partida. Vamos a entrar en materia con lo que es la partida del día de hoy. Comienza con D4. Vale, sí, Nicolás. Comienza con D4, un peón dama. Generalmente para esa época se jugaba mayormente D4, o la mayoría de los jugadores de alto nivel siempre han jugado D4, al menos alguna vez en su vida, han pasado por esta línea, por esta salida. Antes de continuar también quiero comentar un poco que el ajedrez y nosotros como ajedrecistas tenemos que desarrollar ciertas habilidades de planificación estratégica y pensamiento a largo plazo. Estas incluyen 4 puntos importantes que lo veremos con más detalle en la próxima sesión, en la próxima clase, la próxima semana. Pero como adelanto, el primer punto sería visión a largo plazo, el segundo, evaluación de posiciones, el tercero, planificación estratégica y por último, una adaptación a cambios. Para que los tengan presente y los vayan estudiando para la próxima semana. Continuamos con la partida acá, Nicola. Caballo F6, C4, E6. Aquí Paul Keres plantea como tal una ninso-india. Caballo C3. En principio se plantea una ninso-india, lo cual se completaría por el movimiento alfil B4. En este caso, Paul decide continuar con el movimiento D5. C por D5, E por D5, llegamos a una defensa ortodoxa. Alfil G5, alfil E7, E3, un desarrollo bastante normal en este tipo de posiciones. Enroque corto y alfil D3. Aquí cabe aclarar que hay una diferencia al realizar alfil D3 y dama C2. Podríamos decir que es lo mismo porque estaríamos cubriendo tanto la casilla E4 como la casilla F5. Este movimiento tiene como tal un objetivo bastante claro y es evitar el desarrollo del alfil de C8 a F5. Aquí generalmente se recomienda realizar dama C2 primero en lugar de alfil D3, por lo que vamos a ver acá en pantalla, y es caballo E4. O sea que las negras para obtener igualdad no podrían hacer en este momento caballo E4 por alfil por E7, dama por E7 y caballo por D5. El peón en D5 estaría indefenso. Y luego podríamos continuar incluso con caballo por C7, quedando con aún mucha ventaja. Hay diferencia a hacer alfil D3, porque ahora a caballo E4 y alfil por E7, las negras podrían responder con caballo por C3.
de alguna forma. En algunas líneas podría ocurrir. Lo que pasa es que Alfil, si caballo por C3, alfil por H7, Ismael. alfil por H7 o dama H5 No, directamente alfil está, por H7, bueno, no sé. o aquí lo podemos ver en pantalla. Dama C2, ok. Caballo E4, alfil por E7, caballo por C3 y alfil por Alfil. H7, me comentas. Rey H8 y a Rey H8 dama H5. Rey H8, dama H5. Dama H5, bueno, podría ser. Sí, sí. Tienes toda la razón, Nicolás. Y voy a jugar dama H4 ahora, H4. tocando dama y tocando alfil. Alfil G4 Tocando, no, alfil G4 estaba pensando realizarlo, alfil G4, pero no funciona por dama H4. claro. Alfil G4 para desviar la dama, Sí, dama H4, tocando ambas piezas. correcto, y amenazando mate con alfil G6 y luego dama H7. Volvemos aquí a la posición inicial, caballo BD7, la posición inicial de la variante, dama C2, torre 8, Lo que las pasa es que negras. también, bueno, dama C2, aquí a nivel teórico, es mejor jugar caballo F3 o caballo G a E2. Sin embargo, para el momento en que se jugó la partida, este era el desarrollo como que normal de las piezas, David. Sí, la ubicación rápida de la dama en esa diagonal, principalmente para evitar como tal o para causar de cierta forma algún avance y alguna debilidad en el enroque de las negras por medio del avance H6 y también para evitar de cierta forma que, que estos caballos se quedaran en esa posición, porque en muchos casos las negras desean realizar el movimiento C5 y al hacer D por C5, las negras quieren tomar con el caballo a C5 y no se puede porque las blancas podrían continuar con alfil por F6 y el peón de H7 se estaría perdiendo. Ahora, dama C2 también tiene sus ventajas y es que es un poco más flexible que realizar el movimiento a caballo E2 y caballo F3. Tiene sus pros y sus contras. Dama C2 espera un poco la siguiente jugada de las negras, por así decirlo. Torre E8, caballo G2. Y aquí vamos viendo como tal un poco el plan de las blancas y es que caballo G2 le deja la disponibilidad de hacer F3 y E4 luchando por el centro a las blancas. Caballo F8, un plan bastante típico en este tipo de posiciones de la ortodoxa. Las negras como tal quieren cambiar de alguna forma el alfil de C8 por el de D3. Esto se puede realizar por movimientos como G6, caballo E6 y luego caballo G7, siguiendo con alfil G5. Sin embargo, podemos darnos cuenta que lleva como inversión 5 tiempos súper importantes que las blancas podrían utilizarlo para desarrollar completamente sus piezas y llevar un ataque con torre B1, B4, como lo vamos a ver a continuación, llamado, Fíjate que también con caballo F8, sí, es una jugada que, bueno, parece un tanto extraño. ¿Por qué no jugar primero C6 y primero sí caballo F8? Caballo F8 es una pequeña demostración, una pequeña aproximación hacia lo que es el manejo del concepto profiláctico por parte de las negras. Entonces está abierta esta pregunta a los participantes. ¿Por qué creen ustedes que el gran maestro Paul Keres jugó primero caballo F8 en lugar de C6? Vamos a ver si alguien quiere opinar algo. ¿Algún voluntario? Gerardo, Walker, adelante, Gerardo. Me imagino que es porque
el peón está protegido, pues. Como es que el peón D5 está protegido por parte de la negra. Y también nos apoyaron un poco al peón H7. Sí, bueno, las negras en realidad juegan así, tomando en consideración la posición actual del rey de las blancas, aún sin definirse en el centro del tablero. Bueno, continuamos con la partida, Ismael. Claro. También la idea de caballo F8 es unir lo más pronto posible o darle salida al alfil de C8. Darle salida a ese alfil por medio de quizá una jugada un poco más posicional, un poco más pasiva, lo cual puede ser alfil E6, uniendo un poco las torres, la dama. Esto podría ser la decisión por la cual Paul Keres también haya decidido caballo F8 a C6, lo cual C6 se suele usar. Luego del juego que jugó C6. Sí, correcto. En el siguiente movimiento las negras continúan con C6, enroque por parte de las blancas y C6, lo cual como tal se podría dar como un intercambio de jugadas. No hay mucha importancia entre realizar C6 primero o caballo F8 o al realizar lo contrario. Ahora, C6 tiene un inconveniente como tal y podría darle la razón a Bogart en cierto aspecto, es que C6 brinda defensa al peón en D5, pero ya se encuentra de cierta forma defendido. Y también le brinda un punto de contacto a las blancas en B5, que esto es muy conocido como el ataque de minoría. Se le conoce así porque en el flanco de dama, las blancas solamente tienen el peón de A2 y el peón de B2, contando con el peón de D4. Y las negras tienen el peón de A7, el peón de B7 y el peón de C6. Tenemos que buscar, como, como aquí intenta Mikhail Bogvini, crear debilidades en el flanco de dama, con la jugada torre a B1, donde se prepara para realizar B4. Alfil D6 es el movimiento de Paul Keres, y aquí tenemos que estar muy atentos porque este alfil D6 también tiene su objetivo importante, que es el peón de H2, correcto, y caballo G4. No podemos continuar con nuestro plan de B4 porque recibiríamos un golpe muy fuerte con alfil por H2. Los planes, tenemos que tener presente que los planes pueden ir cambiando siempre dependiendo las jugadas de nuestro rival. Bien, Y, bien, y interesante. sí, Interesante análisis. Las negras están amenazando el fil por H2, seguido de caballo G4, y con esto las negras están pasando a lo que es una contraofensiva, eso que hablábamos de no basta con aplicar la profilaxis, aplicar el concepto profiláctico, sino me antepongo también a esas ideas y planes de mi rival. Sin embargo, vemos cómo las blancas hacen a continuación uso de lo que es la profilaxis, y les pregunto a ustedes cuál creen que debería ser la continuación por parte de las blancas. Yo haría a H4 para proteger al alfil de G5, porque esa combinación de alfil por H2 y caballo G4 es para también tomar con la dama el alfil desprotegido en G5. Por eso mi profilaxis sería H2, H4 para proteger al alfil y evitar que el alfil me tome el peón. Yo Gerardo, estaría F4. F4. Sí, porque estaría evitando eso, y también estaría abriendo la columna, medio abriendo la columna para la torre y trasladarla a F3 y utilizarla hacia la columna G. Se ve un tanto extraña F4. F4 es una jugada como tal estratégicamente fea, porque bueno, en principio el peón de E3 quedaría indefenso con la jugada de F4, pero también es una jugada que deja ya por completo indefensa la casilla E4.
deja un punto bastante crítico allí. Ahora, respondiendo un poco al movimiento de Bogart con H4, tenemos que tener presente que nuestro rey también está ubicado en ese flanco y H4 podría, podría ser respondido simplemente con H6, interrogando un poco a dónde va ese alfil, el alfil de G5, y el peón de H4 en determinadas posiciones podría estar quedando bastante débil. Eso es correcto, maestro. Sí, es una jugada que si estuviéramos enfianchetados, H4 pasaría desapercibido porque sería una jugada de expansión donde estaríamos ganando espacio en el flanco de rey. En este caso es un poco diferente por lo que comento, que este peón podría ser una, una debilidad que nosotros mismos estamos causando y estamos dándole ese punto allí para que nosotros podamos estar en problemas un poco más adelante. Una pregunta, profesor. Entonces, esa sería una de las razones profilaxis que estoy viendo aquí de la jugada caballo F8, sobreprotegiendo el punto H7, porque aquí se evitaría que la blanca pudieran hacer alfil por caballo y después atacar el punto H7, porque para eso está el caballo de F8 defendiendo ese punto. ¿Sería correcto? Podría verse así de cierta forma. Sin embargo, se asemeja un poco más al estilo y al plan que se suele hacer en este tipo de posiciones. Como comentaba anteriormente, el alfil en D3 es esencial y es clave para el ataque de las blancas y las negras tienen que luchar en base a ese alfil, a ese cambio con caballo 6, G6, caballo G7. También vemos que es una posición en donde el caballo de F8 no podría estar mejor ubicado que en esa casilla. O, a ver, ¿en qué otra casilla podría tener presente o importancia este caballo? La verdad, lo veo bastante complicado. Ustedes lo pueden comentar si lo ven. Para mí ese caballo está bien ubicado ahí defendiendo excelentemente. Correcto. Por eso el caballo también se lleva a esa casilla. Porque el caballo en C6, si estuviera en C6, las blancas simplemente podrían hacer A3 y el caballo en C6 estaría un poco sin rumbo. Estaría un poco apartado de la partida y no permitiría como tal la defensa del peón en D5 por medio del peón C6. Correcto. ¿Y cuál sería, profesor, su defensa aquí contra alfil por H2? Vale, contra el fil por H2 tenemos que tener en cuenta la posibilidad en determinadas posiciones. En este caso, Bogbini realiza un movimiento que, a ver, es realmente complicado de conseguir y yo creería que un porcentaje muy pequeño de grandes maestros lo haría hoy en día. El movimiento es Rey H1, el movimiento de Bogbini, donde se aplica el tema que estamos viendo a continuación, que es la profilaxis al 100%. Tenemos que tener en cuenta que si dejamos el rey en G1, la captura del peón en H2 sería con jaque, cosa completamente diferente a que las negras quieran hacer ahora. Alfil por H2, que no sería jaque, y nosotros podríamos continuar primero con alfil por F6, dama por F6, y ahora sí podríamos capturar el alfil de H2, quedando con una pieza de ventaja a cambio de un peón, lo cual como tal no compensa la pieza por el peón para las negras. Otra posibilidad quizás sea ya resignarnos un poco y realizar el movimiento alfil F4, pero por eso Bogbini como tal aquí ha realizado el movimiento rey H1 porque no quería cambiar ese alfil, el alfil de F4, porque tenía otros planes en mente y los vamos a ir viendo a continuación en la partida. También el cambio del alfil F4 como tal evita
el plan del avance y la expansión en el centro, con F3 y E4. Vemos que el alfil de F4 siempre tiene defendido el peón de E3, y este avance sería mucho más complicado de lograr con el cambio de los alfiles. También es una posición que las negras vemos que están con todas sus piezas en la última fila, la torre, el alfil en C8, la torre en E8, el caballo en F8, incluso simplemente tienen dos piezas más allá de la tercera fila, que es el alfil en D6 y el caballo en F6. Entonces todos los cambios de pieza beneficiarían como tal a las negras porque tienen poco espacio para maniobra. Aquí la continuación sería Rey H1. Aquí, Rey H1, las negras continúan con caballos G6. Y un plan que es también completamente útil en este tipo de posiciones, lo vemos a continuación, y es F3. Acá como tal Botvinnik se ha dado cuenta que el ataque de minoría con B4 se va quedando un poco atrás. Ya como tal no tiene tanta importancia en el ritmo que va teniendo la partida. Si realizamos un movimiento como B4, las negras incluso podrían estar realizando un ataque muy fuerte contra nuestro rey. Cosa diferente sería si el caballo de E2 estaría ubicado en F3, que como tal brinda un poco más de seguridad. Botvinnik decide jugar F3 como plan principal, es el realizar el avance a E4. Y fíjate, Ismael, que este era un plan en la década de los 50, estos planes de expansión central no eran tan conocidos. Lo normal era o el ataque a las minorías, como tú bien dijiste, o el ataque a bloques opuestos. Acá la idea de F3 por parte de Botvinnik es bastante novedosa para la época. Correcto, Nicola. Aquí las negras continúan con alfil E7, torre a E1, llevamos la última pieza que falta por colaborar en nuestro juego a la acción. Caballo D7, evitando alfil E7. Tengo que comentar aquí de cierta forma que es una jugada obligada, porque esa clavada como tal está incomodando mucho a las negras. Otro movimiento posible sería hacer H6, que podría ser una opción quizá en este caso, pero las blancas podrían continuar con alfil por G6 o podrían continuar directamente con alfil por F6 seguido de E4. H6, alfil por F6, dama por F6 y E4, estaríamos llegando rápidamente con E5, fortaleciendo nuestro centro. Aquí sería bastante complicado para las blancas continuar. Tendrían que jugar una jugada quizás de retroceso como dama de 8 incluso dama H4 para hacer luego dama H5, dama H4 amenazando mate. Esto simplemente para evitar que las blancas ganen un peón en D5. Por eso el movimiento alfil E7 es completamente obligado para poder deshacerse de esa clavada en F6. No hay alguna otra forma tan clara como la partida. Alfil E7, torre a E1, defendiendo el peón de E3 y también preparando el avance del peón de A4, caballo D7, y aquí no tenemos otra opción que cambiar ese alfil, pero lo cambiamos no por el caballo, sino por su homogéneo, que es el alfil D7. Casi todo el tiempo cuando vamos a cambiar uno de los alfiles, preferiblemente tenemos que hacerlo por alguno que se le parezca. Alfil por E7, torre por E7, caballo G3. Aquí no hay apuro en realizar el movimiento a E4. Caballo F6, las negras Y como porque tal. fíjate ¿Sí? que E4 allí es prematuro porque luego de D por E4, F por E4, caballos E4 y las negras quedan con contrajuego.
Correcto. El peón en D4 luego queda atacado también y el caballo de G3 no se puede, el caballo que se encuentra en E2 ya no se puede mover tan libremente como lo es ahora. Quizá alguno quiere comentar acerca de la partida, ya la conocía anteriormente. Bogart quizá. Yo no conocía esta partida, pero está muy interesante. De verdad que me gusta todo lo que está diciendo el análisis tuyo, el análisis de Nicolás. Excelente. Vale, vamos a continuar entonces la partida. Caballo F6, dama F2. Queremos avanzar. El plan principal ahora se ha basado en el fortalecimiento y el avance de nuestro centro con E4. Cosa que no podemos hacer todavía porque el peón en D4 está indefenso. Se realiza dama F2 para defender el peón en D4. Alfil E6, caballo F5, alfil por F5, alfil por F5, dama B6, y ahora sí podríamos realizar el movimiento E4, ya que el peón en D4 se encuentra completamente defendido. Aquí se realiza caballo F5, volviendo un poco atrás directamente, porque no queremos como tal que las negras tengan ese alfil en E6 que puede ser un gran defensor. Dama B6, E4, D por E4, y este es el momento exacto para realizar E4, ya que si no lo hacemos en este momento, las negras van a hacer torre D8, y después de hacer E4, el peón en D4 se estaría perdiendo, por lo cual tenemos que aprovechar cada momento para realizar los avances que se necesitan. Torre D8, como comentaba, ese era el plan principal de Paul, atacar el peón en D4, que no puede ser defendido sino por el caballo o por la torre. Ahora son movimientos que como tal no queremos realizar. E5, caballo D5. En lugar de caballo D5 hay una mejora, en este caso. Obviamente para ese tiempo no había lo que conocemos hoy en día, lo que son los módulos que simplemente nosotros arrojamos a esta posición y la máquina se nos defiende de mil formas, porque, bueno, de cierta forma ella siempre va a elegir la mejor variante. En este caso, caballo E8 era lo mejor, para luego quizás hacer caballo C7 y caballo E6 y bloquear y atacar ese peón en D4 y no bloquear de cierta forma la columna semiabierta de la torre en D8, donde obligamos de cierta forma a las blancas a defender ese peón, bien sea con la torre o con el caballo. Y le estamos brindando como tal un respiro a nuestro rival. Caballo D5, caballo E4. En esta posición no queremos cambiar pieza porque estaríamos aliviando de cierta forma a la posición de las negras. Conservamos todas las piezas que podamos en el tablero. Caballo F8, caballo D6. Sí, Bogart. Una pregunta, profesor. En este momento yo estoy viendo que el blanco ha quedado con los peones colgantes en el centro. Y sería interesante que si me pudiera explicar qué es lo que ha estado estudiando hoy sobre los planes que se pudieran hacer de aquí, del el negro cambiar piezas. Normalmente dice cuando es los peones colgantes, cambiar piezas, y el blanco en este caso evitaría cambiar esa pieza y buscaría un poco más de actividad y ataque. ¿Me podría explicar usted lo que ve en esta partida con respecto a los peones colgantes aquí del centro? Sí, claro, Bogart. Los peones colgantes generalmente se suelen considerar como peones débiles, pero, a ver, está un poco alejado de la realidad. Esto brinda tanto ventajas como desventajas. Estos peones en este caso están brindando casillas muy fuertes a, a Botvinnik. Por decirlo de esta forma, la casilla C5 está siendo disponible para el caballo D4 y aún más importante la casilla D6, que es un puesto avanzado bastante importante y que incomoda bastantísimo la posición de Paul.
En este caso, como tal, nos gustaría con piezas negras poder atacar con todas nuestras piezas el peón en D4, pero es un poco complicado debido al movimiento elegido por Paul, que en lugar de caballo 8, como comentaba anteriormente, que tenía que hacer, ha realizado caballo de 5 y ha colocado una pieza delante de su torre que podían hacer un excelente juego si, si el caballo estuviera en otra ubicación. El caballo tenía mejores perspectivas con esta maniobra, caballo C7 y luego caballo E6. De esta forma también se lograba una mejor defensa. Espero haberte podido ayudar un poco a tu pregunta. Sí, claro, porque una de las cosas que dice el estudio ahí que he estado haciendo, que todavía estoy empezando apenas, sobre los peones colgantes, es bloquearlo, y bloquearlo con un caballo es excelente, pero bloquear el que esté más avanzado para atacar al que está retrasado, en este caso el de D4. Y por eso su plan de hacer el caballo, llevar el caballo por C7 a E6 es mucho mejor que bloquear como lo hizo Keres aquí con el D5. Ese plan es correcto y me gusta. Sin embargo, quería saber era el plan a llevar a cabo por las blancas también. Ya me dijo que tiene los dos puntos, los puntos de apoyo, el C5 y el D6, pero ¿cómo sería la combinación para preparar el ataque? Porque normalmente con los peones colgantes se prepara un ataque al rey. ¿Y cuál sería ese plan para atacar al rey? Correcto, correcto. Con estos peones como tal nos brindan también mucha ventaja de espacio. Y aquí podemos verlo en esta posición más claro. El peón D5 y el peón de D4. El peón D5 es sumamente importante porque evita como tal la defensa natural del enroque, que es con la ubicación del caballo en F6. Aquí evitamos y cubrimos la casilla D6 y la casilla F6. Los caballos como tal, el de F8 y el D5, están de cierta forma peleándose en cuál quiere la mejor ubicación. Otra cosa que nos brinda como tal los peones en D4 y en E5, por concreto en esta posición, es la libertad de nuestras torres. La torre en algún momento puede irse a dirigir a la casilla E4 con un pase a la columna H y con un fuerte ataque. En general se resumiría que estos peones brindan mucho dinamismo en la posición y de cierta forma tenemos que atacar con todas nuestras piezas, cosa que hace Bob Binning en este caso, tienen que sacarle provecho. Nosotros no podemos tener peones colgantes o peones aislados, en este caso peones colgantes porque están dos unidos, y aspirar a jugar de forma lenta, jugar de forma posicional. En, en algunas posiciones se podrá hacer, pero no en todas, porque a medida que avanza la posición hacia un final, estaríamos llegando en desventaja. Lo corroborará Nicola en este caso. Estará Nicola. No, parece que salió a máster, está un poquito ocupado. Pero este plan me parece interesante, profesor Ismael. Correcto, sí, eso es lo que yo pensaba, cómo preparar el ataque al rey, y ese que está haciendo ahorita con la torre, llevándola ya, teniendo incluso el caballo en D6, caballo blanco, ese sería un ataque fuerte. Ahora se ve mucho también, mucho mejor el porqué de ese caballo en F8, defendiendo ese punto de H7 y defendiendo su rey. Es increíble cómo desde el principio se hizo esa jugada y ahora, como el tema que estamos hablando, la profilaxis, y ahora se está viendo que le está poniendo el plan para la blanca un poco más lento, tiene que preparar mucho Sí, más. sí. Acuérdate que estamos pasados de la hora ya un tanto, Bogar. Entonces, bien, bueno, Ismael pedía mi opinión. Un caballo E4, a ver, caballo E4, es básicamente buscando la casilla de 6. El negro hace caballo F8, la partida Correcto. continúa con caballo de 6. Fíjense cómo ya las blancas lograron dominar la casilla de 6, dama C7 de las negras,
Y acá el blanco hace una maniobra muy interesante que es alfil E4. La idea del alfil E4 en esta posición es buscar eliminar la mejor pieza de las negras a la par de comenzar un contraataque con la jugada caballo F5. El negro decide continuar con caballo E6 y acá viene una jugada brillante por parte de las blancas como lo es dama H4. Dama H4 amenaza dama por H7, ¿verdad? Y entonces, en base a esto, está obligando a las negras a debilitar un poco su posición con la jugada G6. H6, acá no es posible, porque si H6, ahora va a continuar caballo F5. Y bueno, en caso por ejemplo, de G6, que fue la continuación que se aplicó, vean ahora cómo las blancas van transformando su ventaja y deciden hacer alfil por D5, eliminando la mejor pieza de las negras y a su vez obteniendo la columna C y en consecuencia se hace la jugada torre C1, que es una jugada además muy interesante, Ismael, porque está evitando que ahora el negro pueda sacrificar en la casilla de 6, como con jugadas como torre por D6. Nosotros hablamos de que en el ajedrez tenemos principalmente dos factores, los factores estáticos y los factores dinámicos. Cuando hablamos de factor estático, estamos hablando de aquellos elementos cuyo efecto es duradero. Y cuando hablamos del factor dinámico, de la dinámica propia del juego, estamos hablando de todos aquellos elementos que cambian con el curso de la jugada. Lo cierto es que cuando estamos quedando inferior, por ejemplo, desde el punto de vista estático, debemos optar por un medio dinámico. Entonces, en consecuencia, la idea del negro acá hubiese sido el entregar alguna de las torres por el caballo de 6 y buscar cierta compensación luego. Pero torre C1 obliga prácticamente al negro a jugar dama de 7 y esta posibilidad de sacrificio queda ya en el pasado porque, bueno, si dama B8 va a continuar dama por E7, no hay más nada que hacer, dama de 7 es obligado, el blanco continúa con torre C3 buscando doblarse y bueno, vemos buscando doblarse por acá y vemos ahora como la casilla F7 está muy débil. Torre F8 hacen las negras y nosotros lo decíamos en la primera sesión del diplomado, tenemos factores estratégicos y factores tácticos. La estrategia y la táctica son dos elementos que siempre van de la mano. Y la explotación de una mejor estrategia es o exige de un remate táctico. Entonces acá las blancas tienen una jugada brillante que da por sentado, que da por ejecutada toda esa aquella acumulación de pequeñas ventajas obtenidas en la apertura y en el medio juego. Y acá la jugada en concreto en la posición es la jugada caballo F5, una jugada muy interesante, ya que no es posible que el negro haga una jugada como G por F5 porque seguiría mate en tan solo 3 jugadas con torre G3 y bueno, la posición está perdida. Si por ejemplo caballo G7, dama F6 y sigue mate, la otra sería regalar el caballo, lo cual no tiene mucho sentido, y mate igual o incluso mate en G7. Entonces vemos que no, el negro no puede tomar en esta posición. Por lo tanto, las negras juegan torre F8, buscándole dar un respiro al rey. Y acá las blancas hacen una imprecisión, me parece, como es la jugada caballo H6. Creo que era más exacto jugar dama F6. Y bueno, el desenlace de la partida es inminente por la debilidad producida
en las casillas oscuras. Luego de torre F8, caballo H6 jaque, rey F8, dama F6, y vemos que el resto de la partida ya es cuestión de técnica. Fíjense, continuamos presionando la casilla F7, el negro intenta resistir dándole espacio al rey, y ahora bomba, caballo por F7, torre E6, ya el resto de la partida guarda poco interés, caballo F5, caballo H6, el negro viene con dama G7, y ahora G4, que da por perdida la pieza y por ende la partida. Bueno, una partida muy bonita, muy aleccionadora, muy instructiva. Gracias, Ismael, por tus sabios comentarios. Bueno, ya estamos sobre la hora. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar, los escucho, los escuchamos. Tengo 20, pero no, ahorita no puede. Nada, estoy echando broma, tranquilo. Gracias, Hogar. Gracias por la participación, Bogar. De igual forma, lo podríamos ¿No hay continuar la preguntas? siguiente semana. Gracias, Ya, profesor Ismael. de la Gracias. sesión. Dicho así, podríamos terminar como tal por esta semana, como tal, la participación de todos, sin antes desearle feliz fin de semana. Gracias, profesor Ismael. Igualmente, feliz fin de semana para usted. Un saludo a todos. Un Gracias, saludo, profesor. Nicola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana también para Nicola y profesor. Muchas gracias, profesor Ismael. Y muchas gracias a todos los participantes de aquí por todas sus ideas que dieron también. Muy buenas. Hasta pronto.